¿Qué tal? Bienvenidos a otra edición de Yaniot PM. Las cifras de desempleo por el cierre de la economía en Estados Unidos tras la pandemia del coronavirus ha alcanzado niveles históricos nunca antes vistos desde la Gran Depresión de 1929. Solo en el mes de abril, 20 millones de personas en Estados Unidos solicitaron beneficios por desempleo. Esto para un acumulado en lo que va del año de 36 millones de personas desempleadas en Estados Unidos. Esto es como si toda la población de Canadá estuviera sin trabajo. Y también ante la imposibilidad de vender, producir y muchas veces obtener los préstamos y las ayudas del gobierno para atender esta crisis, muchas empresas ya también se han acogido al capítulo 11 del Código de Bancarrotas en Estados Unidos. Empresas emblemáticas de este país como JCPenney, como J.Crew, como Pier One Imports, como Neiman Marcus, incluso una empresa colombiana como Avianca, ya se han declarado en bancarrota. También la Cámara de Comercio de Estados Unidos ha anticipado que ante la crisis económica, unos 12 millones de pequeños negocios podrían cerrar definitivamente en los próximos 6 meses. De este tema vamos a hablar esta noche. ¿Cuándo es un buen momento, si es que existe un buen momento para declararse en bancarrota? ¿Cuáles son los beneficios y las desventajas de declararse en bancarrota? Para contestar esta y otras preguntas, hemos invitado al abogado especialista en bancarrotas, Andrés Montejo, quien nos acompaña desde la ciudad de Miami y a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Andrés? Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches, Patricia, y gracias por invitarme. No, con muchísimo gusto. Bueno, las cifras son realmente preocupantes. ¿Qué se espera en materia de bancarrotas a corto y mediano plazo en este país? Bueno, nosotros creemos que las bancarrotas van a aumentar sustancialmente. Las bancarrotas han venido bajando desde un alto que tuvieron más o menos en el 2010, donde se radicaron en todo Estados Unidos más o menos 1.200.000 bancarrotas, y ha ido bajando y está sobre más o menos 700.000 bancarrotas, pero yo creo que con todo lo que ha pasado vamos a volver a subir por encima de 1 millón de bancarrotas anuales en los Estados Unidos. Y muchos negocios, damos esta cifra, 12 millones de negocios pequeños se anticipa que pueden cerrar en los próximos 6 meses. ¿Qué alternativa tiene un negocio pequeño, mediano, antes de declararse en bancarrota o de cerrar definitivamente? Bueno, la verdad es que los capítulos 11 para las pequeñas industrias son como soluciones costosas y muy difíciles de alcanzar. Yo lo que les recomendaría a los pequeños negocios es de que hablen con los acreedores y traten de llegar a acuerdos con los acreedores para resolver los problemas. Por ejemplo, si están teniendo problemas en el pago de la renta, busquen a ver si el que les alquila les reduce un poco el pago por unos meses para darles un poco de oxigenación. Va a ser muy difícil, pero no es imposible. O sea, llegar a un acuerdo con la persona a la que uno le debe para programar unos pagos en otras condiciones. Exacto, exacto. Es que es difícil de verdad para la compañía pequeña costear una bancarrota capítulo 11. Esos son para las compañías grandes, como usted las que mencionó anteriormente. No que no se pueda, pero no tiene sentido. ¿Y cuándo es un momento bueno? ¿Cuál es un buen momento para declararse en bancarrota? ¿O en qué momento una empresa se podría declarar en bancarrota? ¿Cuáles son los requisitos, además? Pues yo pensaría que un buen momento para que una empresa se declare en bancarrota, si tiene problemas de liquidez y no tiene con qué pagar y lo están acosando o lo están demandando o los van a tratar de congelar los activos o embargar los activos, yo pienso que ese es un buen momento para acogerse a una ley de bancarrota, si es lo que la entidad jurídica quieren hacer. ¿Y hay que cumplir ciertos requisitos para solicitar, para acogerse a ese capítulo del Código de Bancarrotas? Bueno, básicamente usted tiene que demostrar que tiene un problema de solvencia económica y en ese capítulo usted buscaría tratar de reorganizar sus deudas con los acreedores, a ver si puede llegar a un acuerdo con ellos y pagarles menos de la deuda y poder seguir funcionando.
De eso se trata el capítulo 11 en las empresas. La palabra bancarrota, Andrés, sobre todo en nuestra cultura, tiene una carga negativa muy alta. La gente piensa que esto es el fin del futuro y las posibilidades económicas de una empresa y de una familia, de un individuo, cuando se trata de una persona que se declara en bancarrota. Sí, ¿es realmente tan malo declararse en bancarrota? ¿Qué es lo malo de declararse en bancarrota? Lo malo de declararse en bancarrota es que, bueno, básicamente va a tener un poco más frenado la obtención del crédito inicialmente, pero eso se va a subsanar bastante rápido después de hacer la bancarrota. Lo malo es eso, tener que tener un poco de espera otra vez para reorganizar su crédito, pero en Estados Unidos eso es bastante ágil. Los estigmas que estás hablando, especialmente para los latinoamericanos, es que en Latinoamérica la gente no hace bancarrotas en los volúmenes que se ven acá, porque allá la gente es liquidada civilmente de alguna manera, después no puede abrir una cuenta bancaria, después no puede volver a pedir un préstamo, entonces son muertos desde el punto de vista de comercio. Entonces, por eso la gente ya no los hace, pero en este país acá hay regulaciones y leyes que protegen a la persona para que no lo vayan a segregar por haber hecho bancarrota. ¿Y por cuánto tiempo, digamos, uno queda con una marca en su crédito? Porque se habla de un compás de espera de 7, 10 años, ¿es así? Sí, exactamente. Eso depende del tipo de bancarrota que usted hizo. Si es una bancarrota capítulo 7, usualmente eso queda en los reportes de crédito durante 10 años. Y si es un capítulo 13, quedan en el reporte de crédito durante 7 años. Cuéntame, me estás hablando de diferentes tipos de bancarrota. ¿Cuáles son las diferencias? Sí, bueno, realmente hay 3 tipos de bancarrota principalmente. Está el capítulo 7, que se utiliza para las personas naturales o jurídicas, para lo que se llama liquidación total, liquidación de patrimonio, o sea que usted no tiene nada y no va a pagar nada. Eso no quiere decir, porque la gente se asusta, eso no quiere decir que no tengo casa y me voy a quedar sin casa, y que no tengo carro y me voy a quedar sin carro, y que tengo muebles y me los van a quitar. No, eso no sucede así. El capítulo 13 y el capítulo 11 son parecidos, son capítulos donde la gente dice, ¿sabe qué? No puedo pagar todas mis deudas, pero puedo pagar algo de mis deudas. Eso se llama reorganización de las deudas. Okay. Entonces, si alguien se declara en bancarrota, Andrés, ¿qué debería saber, ¿no? ¿Qué le aconsejarías a esa persona? ¿Qué documentos, qué procedimientos hay que hacer? Bueno, cuando una persona se está sintiendo un poco acosada económicamente, esa persona debería, no importa el camino que vaya a tomar, debería empezar a tener sus papeles listos, tenerlos organizados para cuando vaya a consultar con algún abogado. Usualmente debería tener las coletillas de pago los últimos 6 meses, los 3 últimos años de declaraciones de renta, 6 meses de extractos bancarios, eso principalmente. Y si está alquilando o alquila una propiedad, las copias de los contratos de alquiler. Bueno, ¿qué significa para una persona natural o para un negocio declararse en bancarrota? Aparte de que su crédito, según el tipo de bancarrota al que se acoja, va a estar marcado por un tiempo, pero tengo entendido entonces que no es que no va a poder acceder al crédito por 10 años, sino simplemente va a tener algunas dificultades al inicio. Pero quisiera que me contaras realmente en los procedimientos, ¿qué cambia para un negocio que se ha declarado en bancarrota o para una persona en particular? Bueno, hablemos para una persona en particular. Realmente el cambio más grande para una persona en particular es que ya no lo pueden llamar a cobrarle, no lo pueden estar llamando a acosarle, a cobrarle, a fastidiarle la vida, y usted al final de la bancarrota, usted se va a haber liberado de todas sus deudas. Porque va a negociar, la bancarrota establece que hay una negociación y si yo no tengo con qué pagar, por eso me declaré en bancarrota, entonces, ¿cómo voy a negociar mis deudas? Exactamente, entonces por eso es que te digo que habían 2 capítulos, ¿no? Entonces en el capítulo 7, tú dices, ¿sabe qué? Yo no tengo con qué pagar nada, no vamos a negociar nada, vamos a liquidar todas las deudas.
Perfecto. El capítulo 13, cuando uno tiene que repagar algo, es porque tiene algo con que repagar o quiere salvar un activo. Entiendo, entiendo. O sea que si hay algún ingreso extra, eso se debe destinar a pagar la deuda. Claro, sí. Pero sí, así es exactamente. Por ejemplo, si el ingreso promedio para una pareja es $60,000 y la pareja se está ganando 65, como ejemplo, hay $5,000 extra anuales. Dicen, bueno, destine esos $5,000 extra anuales al pago de la deuda, ¿no? Y al final de 5 años, no importa cuánto debiera, ya no debe nada. Okay. ¿Y para un negocio es lo mismo? Para un negocio es lo mismo. Claro que en los negocios, en lo que es el capítulo 7, el negocio básicamente va a liquidar el negocio y cerrar el negocio totalmente. Usualmente las compañías pequeñas, si no tienen absolutamente nada, no vale la pena que ni se declaren en bancarrota porque no tienen nada que entregar de patrimonio. Pero si tienen algún tipo de patrimonio que ya van a abandonar la compañía, deben hacer un capítulo 7. En un capítulo 11, las compañías buscan reorganizar sus deudas con los acreedores y no siempre los acreedores van a estar de acuerdo. Entonces, pensar hacer una bancarrota también tiene mucho que ver con la aprobación de los acreedores en esos temas. Y con el tamaño de la empresa. Tú decías que en Estados Unidos las regulaciones son mucho más ágiles comparadas con las de nuestros países en América Latina. ¿Cómo es logísticamente declararse en bancarrota? ¿Uno tiene que ir a una corte? En fin, ¿cómo son los tiempos, los procedimientos? Sí, aquí en Estados Unidos ese es un proceso administrativo bastante sencillo. Se llenan unas planillas, se someten a la Corte Federal. A los 30 días de someterla a la Corte Federal hay una cosa que se llama la reunión de acreedores. Esa reunión de acreedores es manejada por un síndico que está representando a los acreedores y le hacen unas preguntas al deudor y eso es todo. O sea, que no hay un juicio ante un juez, digamos. No, nunca conocen al juez. No, nunca conocen al juez. La gente vive muy asustada de eso, pero estos procesos administrativos, mientras uno está siendo honesto en sus documentos y está diciendo todo lo que tiene, no tienen ningún riesgo para la gente y ni van a conocer al juez jamás. ¿Y uno tiene que ir representado por un abogado o lo puede hacer uno individualmente? Hay gente que lo hace individualmente y lo ha hecho divinamente individualmente y se ahorra la plata que le pagaría a un abogado por hacerlo, ¿no? Y hay otra gente que prefiere que se lo hagan porque así no tiene el estrés de que si lo hizo bien o no. Claro. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de declararse en bancarrota, Andrés? Definitivamente las ventajas de declararse en bancarrota es, 1, eliminar las deudas. 2, si tú quieres salvar tu casa, por ejemplo, si tú estabas en tu casa y estabas atrasado en pagar la hipoteca durante 6 meses porque te quedaste sin empleo, pasó algo así, tú puedes salvar tu casa utilizando el capítulo 13, pagando las cuotas atrasadas durante 5 años. O sea, todo lo que te atrasaste lo pagas en 5 años. Entonces sirve de esa manera cómo salvar la casa. Las bancarrotas sirven para frenar los procesos hipotecarios o para frenar inclusive en el momento los remates antes de que el remate suceda. Se utiliza mucho para eso y los deudores usualmente tienen una cantidad de beneficios que pueden salvar sus propiedades. O sea que la bancarrota no es tan mala como la pintan, al fin y al cabo. No, lo que es muy buena. Lo que pasa es que, mire, los dos grupos que están ahí son el grupo de la gente que se siente mal ante la sociedad porque se declaró en bancarrota. Y hay un segundo grupo religioso que dice que la religión no les permite no pagar las deudas, entonces se sienten terribles, se sienten que están traicionando su religión al declararse. ¿Me escuchas ahí? Ok, Sí, retomamos entonces. ¿Hay alguien que se pueda, hay personas o negocios que se pueden declarar más de una vez en bancarrota? Sí, la ley de bancarrota en los Estados Unidos prevé que dependiendo del tipo de la bancarrota que usted haya radicado, el término para radicar otro tipo de bancarrota son ciertos años. Entonces, si usted hizo una bancarrota, por ejemplo, capítulo 7, que es una liquidación de todas las deudas sin pagar absolutamente nada, no puede hacer otra sino hasta dentro de 8 años. Ok, hay un compás de espera. Y una persona que en el pasado se ha declarado en bancarrota, ¿puede recibir
estas ayudas del gobierno que están ofreciendo para los pequeños y medianos negocios? Sí, yo no creo que las ayudas del gobierno están de ninguna manera coaccionadas con las situaciones financieras de los individuos, si estaban o no estaban en bancarrota, si hicieron o no hicieron bancarrota, lo mismo que las empresas. Ya. Ahora, una opinión personal. ¿Tú crees que es necesario que se apruebe otro paquete de ayuda millonario como los que han sido aprobados para evitar que la economía se siga desplomando, para evitar que más empresas y personas se declaren en bancarrota? Pues es una muy buena pregunta, Patricia, porque pues ahí uno no sabe, ¿no? Ahí uno no sabe qué es lo que está sucediendo, si el gobierno está produciendo más y más y más dinero, ¿no? Para tratar de cubrir la dificultad. Entonces lo que están haciendo es imprimiendo dinero. Quién sabe si eso vaya a generar problemas inflacionarios en el futuro. Claro que estamos hablando de la moneda fuerte, entonces la moneda capitana de golpe no sufre por eso, pero eso es un riesgo. Y la otra cosa también que me parece que de golpe se hubiera podido mirar es las ayudas desde otro punto de vista. Hubiera sido preferible que hubieran sacado algún tipo de ley donde hubieran congelado todos los pagos de todo el mundo por todo concepto durante 2 meses y ayudarle a la gente durante este tiempo a que tuvieran los medios económicos para subsistir desde el punto de vista de comidas y cosas así. Claro. Pero de esta manera ahora le resuelven a uno, le mandaron a una gente $1,200 y $500 por hijo, y eso se les acabó en el primer mes. Entonces, ¿qué? ¿Y el siguiente mes qué? ¿Y el siguiente mes qué? Entonces van a estar en una cosa como en un círculo vicioso. Claro, claro, y mientras se reactive todo a los niveles pre-pandemia, pues va a tomar un buen tiempo. Andrés, gracias de verdad por acompañarnos con esta explicación y por ayudarnos a entender qué significa declararse en bancarrota en Estados Unidos. Muy buenas noches. Bueno, buenas noches. Gracias. Gracias. Él es el abogado especialista en bancarrotas, Andrés Montejo, hablándonos desde Miami. Y desafortunadamente, como hemos escuchado, será inevitable que más y más empresas cierren sus puertas y se declaren en bancarrota en Estados Unidos y también en nuestra región, en América Latina, en las próximas semanas. Pero tal como lo manifestó el abogado Montejo, no siempre la bancarrota es la peor opción. Hay muchas empresas que en el pasado se han declarado en bancarrota y han reestructurado sus deudas y han resurgido mucho más fuertes y mucho más fortalecidas y con un crecimiento económico pujante. Hay que evaluar, por supuesto, todas las opciones antes de llegar a esta decisión crucial y muy importante. En caso de tomar esta decisión, pues es indispensable que se asesoren por un buen abogado, que tengan claras cuáles son todas las posibilidades y todas las reglas y las consecuencias perjudiciales que podría tener esta decisión, pero no necesariamente significa la muerte económica o la muerte comercial. Al contrario, muchas veces esta no es la peor opción. Así que es importante que se mantengan bien informados y que tomen esta decisión de la ayuda de un experto. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que nos pueden seguir en nuestro sitio en la web, univisionnoticias.com. Allí estaremos actualizando y siguiendo muy de cerca todos los desarrollos en torno a esta pandemia y también a esta reactivación económica que ya se está dando en forma acelerada, por lo menos en Estados Unidos. Gracias, hasta la próxima. Buenas noches.